En instantes nomás vamos a estar con el análisis de lo que sucedía en el día de hoy con relación a la ley antidespidos allí en la Cámara de Diputados, donde finalmente no hubo quórum para sesionar. Pero ahora estamos en comunicación telefónica con Brasil, justamente para analizar una de las principales noticias a nivel mundial que recorre todas las portadas de los distintos países. Estamos hablando de finalmente la votación a favor de iniciar el proceso de impeachment, de juicio político contra Dilma Rousseff. Finalmente, luego de una sesión maratónica de más de 20 horas, se terminó votando a favor, alrededor por 55 votos a favor y pocos votos en contra, ¿no? Menos votos de los que pretendía el PT, 22 votos en contra. Así que para analizar las implicancias de esto y qué situación se abre allí en el país vecino, estamos con André Augusto. Él es miembro de La Izquierda Diario Brasil. ¿Qué tal, André? ¿Nos escuchás? Escucho, ¿todo bien? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, ¿qué nos podés comentar acerca de qué significación, qué implicancias tiene la apertura de este proceso de juicio político, que concretamente la deja a Dilma afuera del poder por 180 días? ¿Qué significación tiene y qué tipo de gobierno se puede abrir ahora con el gobierno de Michel Temer? Sí, como decís, se consolidó hoy el golpe institucional contra la presidenta Dilma mediante un juicio político, apartándola provisionalmente de la presidencia por 130 días para que asuma el vicepresidente Michel Temer. De facto, una larga sesión en el Senado en la cual los senadores trataron de tomar distancia del espectáculo bochornoso de reaccionarismo en la votación de diputados y se concentraron en los argumentos de crimen de responsabilidad, preocupados que estaban en probar que se trataba de un crimen. Pero el objetivo fue el mismo: celar el golpe y abrir alas al avance de la derecha para aplicar ataques más duros contra los trabajadores do que venía aplicando Dilma y el PT. Para esto basta ver la composición absolutamente de derecha del gabinete de Temer. Una verdadera teocracia, si se lo decimos, con banqueros, empresarios, fundamentalistas, religiosos e incluso un general sionista, Sergio Echegóyen, para la pasta de seguridad institucional, cuya familia toda estuvo envolvida en la represión de la dictadura militar en Brasil. El Poder Judicial en Brasil jugó un rol protagonista en ayudar al avance de la derecha y ahora trata de limpiar la inmundicia de este impeachment, poniendo algunos personajes reaccionarios como Eduardo Cunha, que es jefe de la Cámara de Diputados, pero apenas para legitimar más el gobierno Temer, aprovechando también para así fortalecer y continuar los métodos reaccionarios de la operación Lava Jato, como se conoce aquí en Brasil, y es la operación de investigación por corrupción en Petrobras. O sea, esta investigación aclamada por la burguesía, por los medios oficiales, no está a servicio de terminar con la impunidad, y sí generalizar la violación de los derechos democráticos elementales de la población trabajadora y disciplinar la lucha de clases. Por su lado, los medios oficiales están preparando todo el terreno ideológico para la aplicación de una reforma del trabajo que legalice la tercerización del trabajo y elimine los convenios colectivos, y una reforma de las jubilaciones como piden las federaciones patronales. O sea, trata-se de un gobierno golpista sin legitimidad popular que prepara agresivos ataques. No por nada, Mauricio Macri de Argentina ya se adelantó a demostrar amistad con el gobierno de Brasil, deseando que el golpe facilite la estabilidad democrática, un golpe que solo es producto de la unidad del Poder Judicial, del Parlamento, de los medios para secuestrar el voto de 54 millones de personas. Totalmente, y como decías vos, recién hacías referencia a la definición de teocracia, ¿no? Para definir esa composición del gabinete, definición que también le cabe, ¿no? Tranquilamente al gobierno de Mauricio Macri, cuyo gabinete está compuesto de gerentes y CEOs de las grandes empresas, y como decís vos, no por casualidad ya se reconoció oficialmente, ¿no? Al nuevo gobierno allí en Brasil. Te quería consultar puntualmente, hemos escuchado en la mañana
mañana del día de hoy el discurso que salió a dar Dilma Rousseff luego de que se votara el impeachment en el Senado y nuevamente seguía, ¿no?, con ese discurso también, me parece a mí, parecido al que dio luego de que esto se votara en diputados, diciendo que iba a resistir por todos los medios, pero en el terreno legal, ¿no? Si bien convocó a sus simpatizantes a movilizarse y a expresarse, pero volvió a acentuar que iba a usar todos los medios legales. Lo definió como un golpe, pero dijo que su estrategia iba a ir por el terreno legal. ¿Qué análisis haces vos de la estrategia que viene llevando a cabo el PT en el marco de la profundización de esta crisis política? Sí, en primer lugar es preciso lembrar que el PT abrió el camino al fortalecimiento de esta derecha, al asimilar todos los métodos corruptos de gobierno de los capitalistas, aplicar duros ajustes contra las masas y reprimir la protesta social, paralizando la lucha de los trabajadores. El PT ayudó a fortalecer esta ofensiva de la derecha. Dilma por la mañana dijo que fue injusticiada, que se trataba de un golpe, como vos decís, quien que pese esto resistirá hasta el final. Pero el llamado que hizo a aquellos que se oponen al golpe fue de mantenerse unidos, movilizados y en paz. Fue el mismo que dijo el expresidente Lula, que hay que hacer una oposición responsable y no poner palos en la rueda de Temer, dejándolo aplicar los ataques contra los trabajadores en una estrategia electoralista que prepara su llegada para las presidenciales de 2018. Entonces, es una estrategia del PT completamente parlamentarista y de oposición pacífica. Nada que ver con llamar un plan de lucha efectivo a partir de los sindicatos para bajar la mano de la derecha, pero hacer oposición parlamentar discursiva mientras los ajustes pasan. Esto condice absolutamente con la paralisía que la burocracia sindical ligada al PT ha promovido hasta ahora en el movimiento obrero. La CUT, la Central Única de Trabajadores, la CTB, otras centrales sindicales que son ligadas al PT no organizaron absolutamente nada en las bases, ninguna medida en las fábricas o locales de trabajo, ninguna asamblea para que los trabajadores decidan por la utilización de sus métodos de huelga, de piquete, para paralizar los principales centros de economía contra el golpe y los ajustes. Nada de esto. La burocracia tiene más miedo de la radicalización de las bases de que ser atropellada por la derecha. Entonces, de conjunto, es una posición que deja a los trabajadores a la merced de la derecha, que fue alimentada por el PT y ahora los golpea. Frente a lo que estás planteando, el camino de alguna manera que señalás para verdaderamente enfrentar al golpe allí en Brasil, te quería preguntar cómo es la situación, si nos podés cronicar un poco qué ánimo se vive entre los trabajadores en la calle, en las fábricas, si esto despertó indignación y bronca entre los trabajadores y los sectores populares, y bueno, y frente a eso justamente, qué perspectiva puede ser posible para verdaderamente pararle la mano a este importante avance de la derecha. Sí, la desconfianza de los trabajadores, principalmente de la juventud que vino luchando mucho en las calles contra el avance de la derecha, es muy grande. El descontento con la situación de desempleo, que es muy grande en Brasil. Solo del último año para acá son casi 2 millones de trabajadores desempleados a más en Brasil. Entonces hay un descontento muy grande que no es probable que Temer va a pasar cada una de sus medidas de ajuste sin mucha resistencia en las calles. La izquierda en Brasil no está sabiéndose aprovechar de este momento para salir con una política independiente. El PSTU, por ejemplo, que es una de las principales organizaciones antigubernamentales de izquierda, tuvo una política que es cómplice de la derecha, una política de fuera todos, que hace juego con la campaña reaccionaria de impeachment patrocinada por todas las patronales o instituciones industriales de Brasil, componiendo una vergüenza completa. El Sol
que es fuerte en el Parlamento, tiene diputados, se opone correctamente al impeachment, pero está muy pegado a la estrategia parlamentarista del PT. Tanto el PSTU, que tiene peso, un peso minoritario en los sindicatos, cuanto el PSOL adoran el poder judicial y piden que la lava jato, la operación del judicial, continúe, siga, siendo que el judicial está se preparando para reprimir las protestas, sin duda. Entonces, nosotros pensamos que hay que poner a frente, encima de todo, no tener ninguna ilusión en esa estrategia del PT o en cualquier movilizaciones burocráticas del gobierno y fortalecer mucho las luchas de solidaridad para que triunfen las luchas en curso en Brasil. La juventud está se poniendo a la vanguardia de la lucha con olas de ocupaciones de escuelas, de huelgas en las universidades y ahora con ocupaciones en universidades importantes de Brasil como la Universidad Estadual de Campinas, la huelga de trabajadores de USP, de la Universidad de São Paulo y varios otros sectores de trabajadores que comienzan a se movilizar contra el golpe, contra los ajustes que ciertamente van a venir por la mano de este gobierno golpista. Entonces, aplicarnos mucho para que las luchas de solidaridad triunfen en Brasil. En base a esto, en base a esta lucha, defendemos la imposición de una asamblea constituyente libre y soberana que realmente termine con la impunidad de los capitalistas, que consiga se oponer a los ajustes y también que cuestione todos los privilegios de los políticos, de los jueces, haciendo con que los capitalistas realmente paguen por su crisis en Brasil. Bien, bueno, te agradecemos muchísimo por esta comunicación telefónica y desde ya que seguiremos muy atentamente la situación allí en Brasil. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, Vamos a un pequeño corte y enseguida, ahora sí, el análisis de lo que sucedía en el día de hoy con respecto a la ley antidespidos.